Bien, estamos de vuelta acá en su canal Romney Online para completar el video anterior. Esta ya es la segunda y última parte de la pregunta que nos indica que hay que determinar si las siguientes rectas son oblicuas. En el video anterior hablamos del paso 2, se hizo completo y efectivamente no se cortaban. La otra condición es que no sean paralelas. Si esta condición 1 se cumple también, entonces podemos concluir directamente que son oblicuas. Recuerden que no hay una fórmula de introducir las rectas y que salgan oblicuas, sino que se hace por descarte de estos dos procesos analíticos y que tienen que ver con la geometría directa de la recta. Bueno, borramos nuestra pizarra y nos quedamos entonces ahora con la condición 1. Recuerden que también se pudo haber comenzado con la condición 1 y luego la condición 2 de cortes. Para que no sean paralelas, se tiene que trabajar con los vectores directores de cada recta. Hay dos procesos que se pueden sugerir. Uno es que se haga producto cruz o producto vectorial de cada vector director y de dar 0, 0, 0, o sea, 0 en i, 0 en j, 0 en k, o el vector nulo, entonces se considera que son paralelos. Otra forma también bastante rápida y sencilla es utilizar el concepto de que un vector sea múltiplo del otro. Si un vector es múltiplo del otro, eso quiere decir entonces que son paralelos. Cuando digo múltiplo, puede ser un vector que sea multiplicado por 2 del otro, multiplicado por menos 1, por menos 1 medio, por 3, cualquier número. Pero primero vamos a tomar los vectores directores. Los vectores directores de las rectas paramétricas son aquellos coeficientes de los parámetros en el orden en donde está dispuesta la ecuación, ¿no? Es decir, el vector director 1 será 1, coeficiente de 3 y 2. 1 en i, 3 en j y 2 en k. Lo estoy usando acá con los corchetes angulares o paréntesis angulares. Y el vector director 2 sería 1 en i, menos 2 en j y menos 4 en k. Entonces aquí tenemos el vector director 1 y vector director 2. O vector 1 y vector 2, como lo quieran llamar. Lo pueden hacer por producto cruz, yo lo voy a hacer por la condición de proporcionalidad, es decir, utilizando la condición de que el vector 1 tiene que ser igual al vector 2, pero multiplicado por un alfa o una constante, puede ser c, k, la letra que ustedes escojan, yo utilizo alfa en este caso. Si este alfa que consigamos en las tres componentes que vamos a resolver es el mismo, quiere decir entonces que el vector 1 es equivalente al vector 2 o paralelo al vector 2 y viceversa. Ahora, yo puedo verlo de manera directa porque fíjense, la componente acá en i es 1 y aquí es 1. Quiere decir que si esta componente es idéntica, las otras componentes también tienen que serlo. Porque si esta componente es 1, por ejemplo, y este es 2, quiere decir que a este vector lo multiplicaron por 2, en dado caso que sean paralelos. Y todo tiene que cumplirse. Pero cuando veo que la segunda es 3 y aquí es menos 2, ya no son compatibles, ya no son paralelos, por decirlo así. Y el 2, para que dé menos 4, se tendría que multiplicar por menos 2, para que dé menos 4. Pero ya en la primera componente, al decir que son iguales, todas tendrían que ser iguales. Si la primera componente es multiplicada por 2, todos también. Si la primera componente es multiplicada por menos 3, todos también. O sea que ya directamente se puede decir que no son paralelos por simple observación. Pero los profesores siempre piden un proceso, una justificación. Entonces vamos a completarlo, no es difícil, es bastante corto. Se toma el primer vector igual a alfa al segundo vector. Vamos entonces a una llave donde diremos la primera componente del vector 1 se iguala a alfa por la primera componente que es 1. Quedará 1 igual a alfa o alfa igual a 1. La segunda componente que es 3 se iguala a la segunda que es menos 2 por alfa. Aquí está. Al despejar alfa nos sale menos 3 medios porque el menos 2 pasa a dividir o se multiplica por menos 1 y da menos 3 medios. Ya aquí vemos que los alfas son distintos. Ya podemos declarar que no son paralelos, pero bueno, vamos a terminar la última componente. No está de más. 2 es igual a alfa por menos 4. Aquí está. El menos 4 pasa a dividir o multiplican por menos 1 y el 4 pasa a dividir, quedará 2 cuartos, que es un medio. O en este caso con el menos un medio. Como ven, los tres alfas son totalmente diferentes. De hecho, si dos alfas son iguales y uno diferente, tampoco. Los tres tienen que ser idénticos para que puedan ser paralelos. Esta es una manera simple. Podemos entonces decir que las rectas no son paralelas. Pudiesen pensar que es una mala noticia, pues no. Para efecto de oblicua es una buena noticia porque quiere decir entonces que ya podemos concluir porque ya demostramos también de que no se cortan. Si no se cortan y no son paralelas, nuestra conclusión es que son oblicuas.
Entonces ya tienen en dos videos, en dos partes, ya todo el proceso para demostrar que son oblicuas, dado las rectas ya de forma paramétrica. Si no, hay que llevarlas ambas a paramétrica con parámetros distintos y hacer todo el proceso que les acabo de explicar. Bueno, ya saben, espero sus comentarios, consultas y aportes en el canal. Suscríbanse si el material es de ayuda, porque seguiremos agregando más contenido de este tema y otros temas en la matemática y física. Muchísimas gracias por su atención. Entonces nos vemos en el próximo video.